Ya para terminar, en esta tercera parte del vídeo vamos a ver los dos patrones más comunes de herencia mendeliana. Se llaman patrones de herencia mendeliana aquellos que siguen las leyes de Mendel, que son tres principios que constituyen los patrones más comunes en herencia humana y que vamos a estudiar durante las clases de las siguientes semanas, ¿vale? Mirar, se suele decir que una enfermedad tiene herencia autosómica dominante cuando esa enfermedad se expresa tanto en el heterocigoto como en el homocigoto. Es decir, ese individuo es portador, lleva al menos un alelo dominante de los dos y ese alelo dominante es un alelo mutado. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de individuos enfermos, aquel que es homocigoto y aquel que es heterocigoto. ¿Qué tipo de patrones comunes vamos a ver en la herencia autosómica dominante? Pues generalmente aparece el fenotipo, es decir, aparece la enfermedad o el rasgo en cada generación. ¿Por qué? Porque cada individuo enfermo obligatoriamente tiene que ser hijo de alguien que esté enfermo. Es decir, si uno de los hijos está enfermo, es porque la madre o el padre tienen ya esa enfermedad o portan el alelo que determina esa enfermedad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un rasgo con un patrón de herencia autosómico dominante. Aquí se ve claramente que este individuo enfermo pasa la enfermedad a su hijo enfermo de la segunda generación y este individuo de la segunda generación pasaría el rasgo o enfermedad a tanto la hija, una de las hijas, como uno de los hijos de la siguiente generación. Mirar, nos vamos a fijar en este cruce de aquí, que este ya lo veremos en clase, pero sería el cruce del individuo de la segunda generación 2, 1 con el individuo 2, 2. Tienen 4 hijos, fijaos, 2 chicos y 2 chicas, y lo que sucede es que el 50% de los chicos y el 50% de las chicas tienen la enfermedad. Y eso es lo normal en los patrones de herencia dominante. Cuando uno de los padres es enfermo, lo normal es que sea heterocigoto. ¿Vale? Suele ser heterocigoto y va a pasar a su descendencia el 50%, es decir, de sus hijos van a ser enfermos y el 50% de sus hijos van a ser sanos. ¿Vale? Lo bueno que tienen estas enfermedades es que si un individuo no está afectado no va a pasar el fenotipo a sus hijos. Es decir, si nosotros en una familia tenemos a alguien que no está afectado, aunque sea pariente o sea miembro de esa familia, sabemos que ninguno de los hijos de esos individuos van a estar afectados. ¿Vale? Hay que diferenciar el patrón de herencia dominante del patrón de herencia recesivo. Simplemente una cosa, tenemos aquí los padres todos dominantes tendrían el 100% de la descendencia dominante, pero sí que es verdad que en herencia autosómica dominante humana lo común es ser heterocigoto y no doble mutante. Los doble mutantes son especialmente raros y sobre todo cuando hablamos de patologías. En el caso de la herencia recesiva, autosómica recesiva, porque van autosomas, la enfermedad se expresa solo en el homocigoto. Es decir, un individuo es homocigoto, un individuo es enfermo homocigoto porque su padre también es enfermo homocigoto. ¿Esto qué implicaría? Pues implica obligatoriamente que la madre es heterocigota, pero como estamos ante un alelo recesivo, el individuo precisa los dos alelos y ese es el hecho por el cual la madre tiene un fenotipo sano. Es decir, este individuo de aquí sería A mayúscula, A minúscula, el padre sería A minúscula, y eso explicaría que estos dos hijos sean A minúscula, y los otros dos obligatoriamente tienen que ser A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. ¿Vale? Entonces, ¿qué solemos observar? Pues solemos observar generalmente que hay salto generacional o generaciones en individuos afectados, que la mayoría de los individuos afectados pueden tener incluso progenitores que no lo sean y que los hijos de individuos progenitores afectados generalmente pueden ser portadores heterocigotos. Estas enfermedades, tanto una como otra, afectan a ambos sexos por igual, es decir, la posibilidad de transmitir el carácter es la misma vía materna o vía paterna.